El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. Amigos, buenas noches y bienvenidos a Enfoque Ciudadano, esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Hoy estamos en la sede de este Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo. Todo un éxito, una excelente organización por parte, en este caso, directamente del subsecretario David Gómez Álvarez, subsecretario de Planeación de CEPAF. Y hombre, pues muchas gracias por estar con nosotros, señor subsecretario. Gracias. Al contrario, muchas gracias al CESJAL, que ha sido también, hay que decirlo, copatrocinador del evento, así que bienvenidos y copartícipes de este gran evento. Bueno, además, un éxito, más de 1,000 personas en las conferencias, realmente ha llamado mucho la atención, pero lo primero que brinca es, a ver, en un momento tan complicado como el que vivimos, ¿por qué realizar un foro de estas características y hablar de bienestar, de calidad de vida, de felicidad incluso? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el foro lo planeamos con más de un año de anticipación. Entonces, realmente, el hecho de que ocurra en estas fechas, en esta coyuntura, fue algo absolutamente accidental, fortuito. Pero, si bien es cierto que el país atraviesa por un momento, digamos, doloroso, por sobre todo la desaparición de los alumnos, los estudiantes normalistas, lo cierto es que el país tampoco puede detenerse en la discusión y en la investigación de temas fundamentales como son el bienestar subjetivo, la calidad de vida y la felicidad. Y en ese sentido son temas que no necesariamente son, digamos, triviales o personales o íntimos, son temas que son de interés social, que son temas científicos, que son temas de la academia, de la universidad y que es importante discutir. Y que además no son temas que estamos nosotros, digamos, inventando o poniendo por primera vez en la discusión. Son temas, los del bienestar subjetivo, la calidad de vida y la felicidad, que están discutiendo otros países desarrollados y en desarrollo, y sobre todo muchos organismos internacionales como la OCDE, como las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, y también universidades tan prestigiosas como Harvard, Oxford o muchas otras en el Oriente como Shanghai o Tokio, que están preocupados por la felicidad de la gente, por las tasas de suicidio, por la satisfacción con los servicios públicos, por la percepción sobre los asuntos públicos, por la confianza en las instituciones, por el capital social, por la forma de relacionarnos con los vecinos, con los colegas del trabajo. Es decir, son temas que pueden ser mucho más complicados que solamente un término de hablar de felicidad, así como algo frugal o ligero, no. Son temas de una enorme profundidad, pero que en efecto contrastan fuertemente con momentos de la coyuntura como el que está viviendo este país o con la percepción sobre temas como la seguridad, que no es una buena percepción en este momento. Y en efecto, eso nos da pie a preguntarnos justamente cómo es que México y América Latina en general reportan niveles tan altos de felicidad, de acuerdo al Reporte Mundial de la Felicidad o a la encuesta del bienestar autorreportado de INEGI, y cómo es que eso contrasta con la percepción negativa sobre ciertos servicios públicos, sobre la confianza en el gobierno, etc. Entonces, en ese sentido, pues lo que se trata del foro es de discutir este tipo de cuestiones. Claro, porque a final de cuentas, señor subsecretario, pues es nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, son temas muy humanos, es justamente, la esencia misma del ciudadano. Así es decir, la felicidad es un concepto, por ejemplo, que lo entiende cualquier ciudadano de a pie. Cualquier persona sabe qué significa felicidad o tiene su manera de entender qué es la felicidad. Pero también hay formas de abordar y discutir y analizar la felicidad de manera mucho más agregada, científica, colectiva, y poder entender por qué la gente de pronto pasa de un estado de ánimo a otro, por qué tiene ciertos sentimientos, por qué produce ciertos afectos, por qué confía o no en las instituciones o en otras personas. Todo eso nos lleva a la felicidad momentánea, plena, esporádica, intermitente, racional o no. Y eso es una cuestión fascinante. La verdad es que nosotros desde el gobierno del Estado de Jalisco incursionamos en este tema porque el bienestar es el eje articulador de esta administración, porque es un tema que ha sido utilizado para intentar centrar las políticas públicas en las personas, y este foro buscó como primer objetivo darle más especificidad, más densidad
al entendimiento de eso que se llama bienestar o calidad de vida o hasta felicidad en las políticas públicas, en las acciones de gobierno. Y esto nos llevó a organizar un foro verdaderamente de talla internacional con más de 60 ponentes de 22 países, con participantes que hoy ya suman casi las 1,000 personas, provenientes de 28, 30 estados me reportan de la República, y eso habla de un tema que convoca enormemente, es decir, no solamente es un foro bien organizado de parte del gobierno del estado, junto con el CESJAL, con todos esos organismos internacionales que decidieron ir con nosotros, la OCDE, el PNUD, ONU Habitat, Banco Mundial, Banco Interamericano, todos ellos dijeron, vamos con ustedes a discutir un tema que nos está inquietando, que nos está, preocupando, que nos está ocupando, que cada vez cobra más relevancia en la agenda, que está en el centro del debate, que cada vez es más importante, porque básicamente, y a mí me gusta resumirlo así, cuando uno habla de desarrollo, de bienestar, de progreso, uno piensa en las condiciones objetivas de vida, es decir, la nutrición, el ingreso, la vivienda, el nivel de escolaridad, los niveles de salud, etc. Y eso, por supuesto, que es fundamental, sobre todo cuando hablamos de pobreza. Pero una vez que rebasamos los niveles mínimos de pobreza, cuando estamos situados en un nivel de necesidades básicas satisfechas, entonces empezamos a hablar de percepciones, de opiniones, de afectos, de sentimientos, de ambiciones, de expectativas, cuestiones mucho más etéreas, más intangibles, no económicas, pero que se vuelven fundamentales. Y entonces ahí es donde tenemos que medir las percepciones y la satisfacción de la calidad de vida y no solamente las condiciones objetivas de la vida. Entonces ahí es donde esto cobra mucho sentido y entonces empezamos a entender que hay que combinar ambas perspectivas, la tradicional, económica, ortodoxa, que sigue siendo fundamental, que es insustituible, porque hay que comer, hay que vestirse, hay que tener techo, hay que tener comida, pero vienen estas otras que son igualmente importantes, que tienen que ver con nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestra satisfacción, nuestra expectativa, nuestras relaciones con los demás, que no tienen que ver con cuestiones económicas o materiales o tangibles, sino con todo ese otro mundo que antes se veía como etéreo, como del orden religioso, espiritual o de otra índole, y no, es parte cotidiana y fundamental de nuestras vidas. Eso es ahí donde estamos discutiendo. Y creo, señor subsecretario, que lo bueno de este foro, de alguna manera, ha sido que han abordado estos temas desde el orden psicológico, desde el orden, hay felizólogos en este momento en todo el mundo, y lo han hecho a gran nivel, o sea, muy bien atacados todos los temas y de muy buen nivel. Eso nos tiene muy contentos, que nos hemos dado cuenta que esta problemática, estas temáticas, no se pueden abordar desde las disciplinas tradicionales únicamente. Son fundamentales los economistas para entender esto, pero también lo son los psicólogos, los sociólogos, los historiadores, los politólogos, es decir, el tema, la discusión es muy compleja, muy amplia y por tanto convoca necesariamente a todas las disciplinas, pero también a los distintos niveles, desde el experto, desde el docto, desde el que tiene estudios en la materia, hasta la gente que de manera cotidiana también te tiene que dar su impresión, su punto de vista, su opinión, que es igualmente relevante para entender esta complejidad. Porque, insisto, es un asunto de tomar en cuenta la opinión de las personas, los afectos de las gentes, los sentimientos de los individuos, toda esa parte que a veces la descuidamos o que nos parece que es, digamos, del ámbito privado, no lo es del ámbito público, porque en el agregado social, estas cuestiones cuentan en el ánimo país, en el contexto nacional, y esto es verdaderamente fascinante, por enigmático, por novedoso, por provocativo, ¿no? Y bueno, tengo entendido que de alguna manera con todo este material que va a surgir de esto, en combinación con el CESJAL, se van a hacer algunas recomendaciones, ¿verdad? Así es, de hecho nos encanta, nos gustó mucho la idea de poder trabajar con el CESJAL, porque precisamente el trabajo, el propósito del Consejo Económico y Social de Jalisco es hacer recomendaciones de política pública. Y si logramos incorporar estas nuevas métricas, estas nuevas visiones, estas nuevas perspectivas en las recomendaciones de política pública, entonces habremos avanzado muchísimo, porque serán recomendaciones de política pública mucho más integrales, mucho más socialmente sensibles, mucho más integrales a partir de distintas métricas, distintas visiones, incorporando otras perspectivas, y eso va a enriquecer mucho el debate, y me da muchísimo orgullo saber que
Jalisco se ha colocado a la vanguardia nacional como el estado y Guadalajara como la sede de la discusión más grande que ha tenido lugar sobre estos temas en América Latina. A decir de nuestros expertos mundiales, este es uno de los eventos más grandes que han existido en el mundo, pero por supuesto, sin duda, el más importante en América Latina. Y hoy Jalisco, gracias al aporte de todos, se ha convertido en un referente internacional para la discusión de estos temas. Entonces tenemos por delante una nueva agenda de trabajo que supone entrarle a todo esto que he comentado y que supone hacerlo de manera abierta, virtual y en gobernanza, con los colectivos ciudadanos, con la academia, con los empresarios, porque ya vimos que este tema es tan importante para la empresa, como para el sindicato, como para la escuela, como para la iglesia, como para la familia, como para cualquier ámbito de la vida humana. Entonces tenemos que trabajarlo de manera abierta y conjunta para entenderlo de forma integral y completa. Pues señor subsecretario, muchísimas gracias y pues realmente nos felicitamos de que eventos de esta naturaleza se estén organizando aquí en Jalisco. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Continuamos aquí en Enfoque Ciudadano. El CESJAL fue creado por decreto de ley en 2004. Se integró en 2005 y está conformado por 21 instituciones de los sectores empresarial, social y académico-asistencial, que aportan su experiencia y conocimientos a través de 42 consejeros, titulares y suplentes, quienes impulsan estudios a fin de elaborar recomendaciones y opiniones técnicas cuyo propósito es incidir en la creación de políticas públicas más humanas, sustentables, eficientes y promotoras del sano crecimiento de la sociedad en su conjunto. Continuamos, amigos, aquí en Enfoque Ciudadano el día de hoy desde este foro, el Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo. Bueno, pues hoy estamos aquí platicando ahora con el profesor Daniel Martínez, vicepresidente de la Sociedad de Psiquiatría de Chile y director del Instituto de Bienestar. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, bueno, pues la verdad de las cosas es que nos llama mucho la atención. Estuvimos el día de ayer escuchando parte de su charla y la verdad nos llamó mucho la atención el concepto. A ver, cuando hablamos de calidad de vida, cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de una serie de cosas, interviene también mucho nuestra mente. Nosotros nos construimos muchas de esas cosas, profesor. Sí, eso es muy importante, sin lugar a dudas que el pensamiento es parte de la mente, junto con las emociones y también con el lenguaje, que es una expresión de lo que uno está pensando. Todo eso forma parte de la construcción de realidad que uno está viviendo. Y sin lugar a dudas, cuando en los pensamientos, con las emociones o lo que uno está diciendo hay un contenido positivo, eso nos ayuda justamente a construir un modelo de realidad donde el bienestar está más próximo a las personas. O sea que el pensar positivo influye mucho. De todas maneras, ahora el pensar positivo es una acción obviamente que nos va a ayudar a ver las cosas de una forma más esperanzadora. Lo que no quiere decir que uno con el pensar positivo vaya a negar la realidad. ¿Ya? Hay un concepto muy importante que tiene que ver con el pensar positivo, que es el optimismo realista. El optimismo realista parte con la definición de que uno no puede negar la realidad. ¿Ah? Lo que uno puede hacer es minimizarla si es negativa, distanciarla un poquito, pero uno tiene que partir de la realidad. ¿Pero en qué consiste el optimismo realista, que es una forma de pensar positivo? En tener la esperanza que las cosas en el futuro van a cambiar para mejor. ¿Por qué? Porque uno puede hacer cosas para cambiar su mundo, porque uno es parte de grupos humanos que nos pueden ayudar justamente a cambiar, nos pueden ayudar a aconsejarnos, a orientarnos, y porque hay circunstancias en la vida que nos pueden ocurrir independiente de lo que uno quiera, que también pueden cambiar positivamente el andar de uno. Por lo tanto, tener una visión positiva de la vida nos ayuda mucho a nuestro bienestar. Y nos gusta mucho esa posición porque es una posición de esperanza. Sabemos que en muchos lugares del mundo las cosas no andan tan bien, pero evidentemente nosotros tenemos que superar ese entorno y esa posición de usted de tratar de ser, de pensar positivo, de decir, bueno, vamos a salir y vamos a trabajar y vamos a luchar, ayuda más que el quedarse en casa lamentándose y entrando en depresión. Sí, eso es muy importante. Uno requiere
una base que tiene que ver con ciertas posibilidades de desarrollo, y esa es una responsabilidad de los gobiernos, justamente posibilitarnos condiciones, habilitarnos en capacidades, pero luego hay un aspecto muy importante personal de cada uno de nosotros de tomar positivamente aquello que tenemos. Porque si nuestro pensamiento es catastrófico, aunque tengamos las capacidades y las herramientas, siempre vamos a estar quedándonos en lo que no tenemos y vamos a quedar justamente con la sensación de que todo está ocurriendo desde lo negativo o no se va a dar. Por lo tanto, junto con lo que nos entrega el gobierno o la comunidad, debemos nosotros en lo personal tener una visión positiva para poder aprovechar aquellas herramientas que se nos están entregando. Hay una frase, profesor, que se ha repetido durante muchos años: percepción es realidad, pero usted nos decía que no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, la percepción obviamente nos pone un escenario donde hay un observador, donde hay obviamente algo que uno está observando que es una parte de la realidad, pero en esa parte de la realidad hay otros aspectos que son importantes. Está lo que uno piensa, como dijimos, lo que uno siente, está lo que uno dice, está cuáles son las aspiraciones, y todo eso va construyendo la realidad. Y obviamente que la realidad es mucho más que eso, es mucho más que la suma de las partes. Por lo tanto, cuando uno queda con una idea de que solo algo es la realidad, uno de repente solamente está viendo parte de la realidad. Entonces, desde un punto de vista de la salud mental, es muy importante, por ejemplo, las emociones que uno tiene, porque las emociones tiñen la realidad. Es importante lo que uno piense, porque lo que uno piensa puede redefinir la realidad. Es importante lo que uno dice, porque con eso uno puede propagar y comunicar emociones que nos remueven en ciertas realidades, pero finalmente también la realidad se impone y muchas veces la realidad nos llega, nos topa, uno se encuentra con la realidad independiente de todas estas cosas. Por lo tanto, hay que tener una visión a veces un poquito más multidimensional de lo que es la realidad y cómo uno la construye. Claro. Bien, en muchas de nuestras comunidades, no solamente en México, en América Latina, en muchos países, el entorno realmente no ayuda para hacer esa realidad positiva. ¿Cómo podríamos nosotros como seres humanos superar esa parte? ¿Qué es lo que tenemos que poner en nuestra mente en un momento dado para ayudarnos a salir de esas condiciones difíciles? A ver, hay un aspecto muy importante que tiene que ver con la propia responsabilidad en nuestro bienestar. Por lo tanto, siempre es bueno que nos hagamos la pregunta. Por ejemplo, una de las preguntas que nos convoca en este momento a este foro es si somos felices, si estamos bien con nuestra vida. Y si la respuesta es no, es preguntarnos por qué no y qué podríamos hacer. Y luego una responsabilidad personal de si nosotros decidimos hacer algo para mejorar nuestra vida. Pero sobre todo nuestra vida en el contexto de seres de considerarnos y seres sociales, que somos parte de grupos humanos. Cuando uno ve la vida desde un punto de vista de la familia, de la comunidad, de lo colectivo, obviamente que es una vida que tiene más sentido, es una vida que de alguna forma, con la bidireccionalidad de los vínculos, con la empatía que nos produce justamente convivir con otros, una vida justamente que resuena afectivamente y que tiene más significado. Cuando la vida es en solitario, es una vida obviamente que se acompaña de silencio, que no tiene la resonancia afectiva, que por lo tanto se le quita la vitalidad de la humanidad que es tan importante para el buen vivir. Por lo tanto, un gran tema fundamentalmente en esto es pensar en el bienestar desde lo colectivo, desde el ser feliz junto a otros. Exacto. Y bueno, ese concepto de felicidad en un momento dado se puede extender. Yo puedo ser feliz, usted también, y nosotros podemos colaborar para que nuestro alrededor sea también feliz. Eso es lo hermoso de este tema. Hay mucha investigación que muestra que uno puede contagiar felicidad, que cuando yo soy feliz hay muchas más posibilidades que mi entorno inmediato y hasta mi entorno ya no tan cercano también pueda ser feliz. Es imposible no comunicar ni contagiar emociones, por lo tanto hay una hermosa responsabilidad de los seres humanos. Uno es parte de los climas humanos de los cuales uno forma parte, de los cuales uno convive. Uno puede hacer mucho para que el clima humano en el cual yo me desenvuelvo sea positivo o negativo. Y uno lo vive en el día a día. Hay lugares a uno a los cuales le encanta llegar, porque uno se siente bien y porque uno aporta. Y hay lugares en los cuales uno tiene cierto temor, porque hay ciertas condiciones de convivencia humana, de transmisión de malestar emocional que uno siente y que a uno le agobia. Por lo tanto, qué bueno que uno tenga esa bonita cualidad de poder contagiar emociones y sobre todo buenas emociones. Tal vez para nuestra vida diaria disfrutar, profesor, esos pequeños detalles
que a veces dejamos pasar y que nos pueden brindar un momento, pues tal vez no de felicidad, pero un momento muy grato, muy agradable, y esa construcción de pequeños momentos nos puede dar pues un buen resultado. De todas maneras, muchas veces la vida se visualiza como un álbum de fotos, donde uno recuerda como una foto aquellos pequeños momentos positivos que a uno le ocurrieron. Es como cuando uno se encuentra con los compañeros del colegio y empieza a acordarse de todas las cosas significativas que ocurrieron. Así muchas veces vamos construyendo nuestra visión de la vida que hemos vivido. Y sin lugar a dudas, gran parte del bienestar y la felicidad está en las cosas simples. Muchas veces nos pasamos la vida buscando un montón de cosas que sí nos gratifican, pero que finalmente vienen y se van. Y uno finalmente se queda con las cosas más simples, como lo que nos entregan los vínculos interpersonales, nuestras relaciones con los seres queridos, con los hijos, o aquellos momentos que uno de repente se sorprende, como cuando uno tiene frío y aparece un rayo de sol, como cuando uno tiene calor y aparece una pequeña brisa. Esos pequeños momentos, cuando son conscientemente vividos, cuando yo los valoro, cuando yo los veo y los visibilizo, son los momentos que van construyendo la felicidad. Pues bueno, ya para finalizar esta charla, eso quiere decir, profesor, que en nosotros está construir nuestra felicidad. Sí, y eso es muy importante. Sin lugar a dudas que hay condiciones que la facilitan y esa es un poco la responsabilidad que le pedimos a los gobiernos. Pero en último término, uno es el que decide ser más o menos feliz. Uno puede hacer muchas cosas para hacer la vida muy infeliz y uno puede hacer cosas muy concretas y simples para tener más posibilidades de tener bienestar y felicidad en la propia vida. Pues con ese mensaje nos quedamos, profesor, que además es un gran mensaje, ¿eh? Ojalá que ustedes también lo compartan. Ha estado con nosotros el profesor Daniel Martínez desde Chile. Gracias. Muchas gracias a ustedes. El CESJAL ha emitido recomendaciones en temas estratégicos como comercio exterior, competitividad de MIPYMES exportadoras y liderazgo de Jalisco a nivel internacional, mejora regulatoria, sustentabilidad hídrica del área metropolitana de Guadalajara, clústeres y sistemas de innovación regional, el fenómeno de la migración en el estado de Jalisco, transparencia e información pública, fomento de políticas públicas para el empleo digno y decente, marco normativo de los presupuestos de ingresos y egresos del gobierno estatal, informe socioeconómico anual del estado de Jalisco, utilización del biodiesel como combustible en el transporte público de Jalisco, impulso a procesos de certificación de inocuidad en producción y procesamiento de alimentos, matriz insumo producto del estado de Jalisco. Profesionalización del servicio de transporte público urbano, así como la creación y reglamentación del Comité Técnico para la Certificación Agroalimentaria. Y bien amigos, continuamos aquí en Enfoque Ciudadano, ahora con el coordinador académico de este Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo, el maestro Víctor Ortiz. Maestro, gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Ciudadano. Gracias a ti, Carlos, con mucho gusto. Bueno, pues esto ha sido realmente un éxito extraordinario, deben estar ustedes muy satisfechos, pero sobre todo porque el programa, este programa del foro, de alguna manera ha visto estos conceptos de bienestar, de felicidad, de calidad de vida en muy diferentes ángulos, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos, tener un auditorio de más de 700 personas nos hace sentir muy contentos, vemos un gran interés de la ciudadanía por este tema, un gran interés de funcionarios, de gente de la sociedad civil, de académicos, y eso nos despierta un gran interés y eso nos dice que las políticas son importantes para la gente y que en general la comunidad de Jalisco está interesada en mejorar la calidad del gobierno. Estamos muy entusiasmados por eso. Efectivamente, el foro está dedicado al bienestar. El bienestar es una construcción que hacemos las personas, los ciudadanos, y el bienestar de repente es distinto en Jalisco de lo que puede ser en otro estado del país o en otro país.
Entonces es importante ver cómo esos ideales se construyen. Esa construcción social es en gran medida subjetiva, parte de nuestras instituciones, de nuestras creencias, de nuestras tradiciones, de nuestro marco institucional, como se diría académicamente. Y hay otra parte que es objetiva, que tiene que ver con lo que realmente tenemos o no tenemos. Tenemos servicios básicos como el agua, la luz, teléfono, tenemos ingreso suficiente. Entonces hay una parte que es objetiva y otra parte que es subjetiva. Entonces, este foro precisamente es, como tú decías, un instrumento para desgranar eso que es el bienestar y enfrentarlo profesionalmente. La apuesta de este gobierno ha sido por el bienestar. Entonces, para apostar por el bienestar se tiene que decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo se construye? ¿Cuál es ese ideal? ¿Y cómo llegamos hacia eso? ¿No? ¿Cómo podemos evaluar si vamos en buen camino o tenemos que corregir el rumbo? Precisamente esa es la búsqueda principal de este foro. Y el programa académico es muy interesante porque es muy variado, enfoca desde muy diferentes ángulos todos estos conceptos. Sí, precisamente buscamos hacer un programa académico que fuera desde los puntos básicos hasta el punto que queremos llegar. A donde queremos llegar es cómo mejorar los programas de gobierno, cómo los ciudadanos pueden estar más satisfechos con las políticas, con los programas que les entrega el gobierno. Pero para empezar tenemos que ver, bueno, qué es calidad de vida, qué es bienestar, qué es felicidad. Entonces empezamos por los temas conceptuales, luego empezamos a ver las tendencias internacionales del desarrollo, seguimos viendo temas que tienen que ver con la construcción histórica, antropológica, vemos qué dicen los organismos internacionales al respecto. Y entonces ha sido un foro realmente interesante en ese sentido. Tenemos gente de muy distintos ámbitos, gente que trabaja en organismos internacionales, gente que también trabaja en la academia. Vienen más de 60 ponentes de más de 20 países. Entonces tenemos una riqueza cultural muy importante. Muchos de los ponentes se acercan a nosotros y nos dicen, bueno, prácticamente nunca habíamos estado en un foro tan grande, están muy entusiasmados, están muy contentos. Ayer tuvimos una cena con ellos y se mostraron muy contentos, eso nos entusiasma mucho. Y bueno, eso de alguna manera nos pone al mejor nivel, a nivel internacional, porque todos estos ponentes, bueno, pues traen lo más nuevo, los conceptos más recientes de lo que es bienestar y desarrollo. Sí, efectivamente, creo que esa es una muy buena precisión que haces. Creo que el gobierno de Jalisco con esto se está colocando a la vanguardia en la discusión, pero más importante de colocarse a la vanguardia, porque eso por sí mismo no dice nada, lo importante es que con esto puede empezar a profesionalizar, bueno, no empezar porque ya lo ha hecho, seguir profesionalizando sus políticas públicas, seguir profesionalizando sus programas, y esto es muy importante porque finalmente eso es lo que aspira el ciudadano, tener mejores bienes y servicios públicos para elevar su calidad de vida, su bienestar, para sentirse mejor, para sentirse más contento, para sentirse más satisfecho de su gobierno, para sentirse mejor con sus ciudadanos, y eso es realmente lo que queremos. Y bueno, esta es una parte importante porque Jalisco de alguna manera va a adoptar una serie de medidas de lo que aquí se ha venido hablando para realizar políticas públicas. Sí, esperamos que efectivamente después de este foro esto nos sirva en general a distintas entidades del gobierno para mejorar la forma en la que construimos políticas públicas, programas, en la forma en que los evaluamos, en que los diseñamos, en la manera en que están dirigidos, cuál es el tema al que queremos llegar con esto. Sí, es en realidad algo que flota en el ambiente. Todos deberíamos de preocuparnos por estos temas, pero cuando hablamos de calidad de vida, hablamos, como dices, de algo tan abstracto que solamente atacándolo a través de cosas muy tangibles podemos decir, bueno, sí, mi vida está mejorando en su calidad, ¿no? Fíjate que ese punto que tocas es muy interesante. Creo que no es tan abstracto. Realmente es algo muy, muy personal y muy evidente. Nos sentimos bien en esta sociedad, nos sentimos felices, nos sentimos contentos, estamos satisfechos con el gobierno, nos sentimos contentos con los bienes y servicios que recibimos, estamos contentos con el rumbo que lleva esta ciudad, con el rumbo que lleva nuestro estado, nos sentimos bien en comparación con el resto del país. Es el punto al que estamos, es algo muy personal, ¿no? Y todo eso se toma en cuenta precisamente en estos modelos
para construir mejores políticas públicas donde el ciudadano realmente vea que las cosas están cambiando en su beneficio, en su bienestar, que lo sienta en su bolsillo, que lo sienta de verdad que las cosas están cambiando. ¿Tienen ustedes una referencia de un punto de partida y una referencia de hacia dónde nos deberíamos de mover o hasta dónde deberíamos de llegar con esto? Es decir, una especie de estudio en donde la gente diga, no estoy a gusto con esto, esto y esto. Sí, hay muchos estudios. Hay estudios que ha hecho el gobierno de Jalisco, hay estudios que han hecho, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística, el INEGI, ¿no? Hay estudios que hacen las organizaciones de la sociedad civil, en Jalisco Cómo Vamos, por ejemplo, y algunos otros observatorios de transporte. Hay muchos instrumentos que nos permiten decir, aquí estamos y hacia allá queremos ir. Estos temas son especialmente preocupaciones para los ciudadanos que sería importante tomar en cuenta, que son los temas que le duelen al ciudadano y que sería importante que pudiéramos abordarlos y avanzar en ellos, ¿no? Entonces, sí hay rumbos para el gobierno. Esos son los temas subjetivos, pero también hay temas objetivos. La dotación de bienes y servicios públicos, la cobertura, los indicadores de pobreza, y las dos cosas son importantes. Las dos cosas nos están hablando de realidades cotidianas, ¿no? De cosas que afectan nuestra vida. Muy bien. Y ya para concluir contigo, Víctor, agradeciendo tu participación aquí en Enfoque Ciudadano. Bueno, ya tenemos un punto de partida, ya tenemos una serie de visiones diferentes, de visiones muy actuales. ¿Y ahora qué hacemos con todo este material? Bueno, a partir de esta reunión se van a construir cosas importantes. Obviamente esta es una reunión de carácter teórico, académico, pero que va a aterrizar en temas que tienen que ver con esto de las políticas públicas. A partir de eso se va a hacer una red de trabajo para seguir trabajando en el mejoramiento de las políticas públicas. Esto, por ejemplo, se va a meter en la página del Foro de Bienestar y va a ser una especie de repositorio. Bueno, va a ser un repositorio que va a tener todos los videos, las presentaciones, y eso nos va a permitir revisar, incorporar muchas de las recomendaciones, muchas de las buenas prácticas que se hacen en otros países en las tareas cotidianas del Estado de Jalisco. Los funcionarios, la sociedad civil, la iniciativa privada va a poder recurrir ahí y decir, esos elementos me pueden servir para mejorar el servicio que le doy a los ciudadanos. Estos elementos me pueden servir para profesionalizar la gestión pública. Y nosotros le seguiremos dando juego a este asunto. Buscaremos que este seminario continúe de forma permanente, obviamente no como un evento tan grande como este es un evento inicial, sino con una serie de trabajo en red junto con otros gobiernos nacionales de México y del resto de América Latina que tenemos preocupaciones e intereses similares, y vamos a seguir trabajando en esto. Bien, pues muchas gracias, te lo agradecemos mucho. Muchas gracias a ti, Carlos. Y continuaremos aquí en este foro que realmente nos ha maravillado, es un foro interesantísimo con una gran variedad de temas, y al maestro Víctor Ortiz, coordinador académico de este foro, le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias, Carlos. En el campo internacional, el CESJAL pertenece al Comité de Gobernanza de la Red de Consejos Económicos y Sociales de América Latina y el Caribe, CESALC, y en mayo de 2015 será el anfitrión en Guadalajara del tercer encuentro de la red CESALC. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, la producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad, el CESJAL. Bien, continuamos también en esta sede del Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo, y ahora tenemos la oportunidad de platicar con una verdadera especialista, alguien que viene del Banco Mundial, y voy a permitirme leer la tarjeta porque, bueno, pues realmente es largo el título, pero define muy bien el trabajo de la doctora María Ana Lugo, economista del Grupo de Pobreza, Género e Igualdad de la Dirección Sectorial de Reducción de la Pobreza y Gestión Económica del Banco Mundial. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque Ciudadano. Muchas gracias. Y bueno, su título habla también de una gran responsabilidad en América Latina.
Sí, desde el Banco Mundial estamos trabajando desde ya muchos años con los países de América Latina para apoyarlos en sus esfuerzos de medir la pobreza, de diseñar las políticas públicas para disminuir la desigualdad y tomar consideraciones de género en las mismas. Que sin duda es el eje fundamental de este foro, ¿verdad? Ahora, nos decía antes de iniciar con esta charla que usted específicamente lo enfocaba desde el ángulo multidimensional. A ver, platíquenos de eso. Bueno, México en particular son los líderes en esta materia. Desde hace ya varios años han adoptado por ley una definición de bienestar que toma en consideración no solo las cuestiones de ingreso o de consumo, sino una visión más amplia que incorpora otras dimensiones del bienestar. Y así como México lo está haciendo, lo viene haciendo por unos años, en otros países de América Latina y del mundo en general se están replanteando cómo medir mejor el bienestar de una forma de que sea representativo de lo que la gente siente cuando piensa en pobreza, cuando piensa en lo que es vivir bien. Y bueno, ¿de qué dimensiones hablaríamos? Al hablar de multidimensional, ¿estamos hablando de cuántas y cuáles? Bueno, ese es un ejercicio que los países tienen que pasar, es un proceso largo y cuidadoso. Y en algunos países se toman como 7, 8 dimensiones y pueden ser, generalmente son dimensiones no monetarias, como acceso a la educación, acceso a la salud, techo y acceso al trabajo. En otros países, como por ejemplo en el caso de Bután, que es un caso muy interesante y relevante para este foro, ellos tienen la medida nacional de felicidad y en eso se incorporan una serie de indicadores, de más de 60 indicadores en general, pero para 9 dimensiones en particular, donde se mezclan dimensiones no monetarias con dimensiones subjetivas, lo cual resulta muy interesante y muy cercano a lo que la gente percibe, que es lo que importa cuando se le pregunta ¿qué tal estás hoy? Claro. Y de la misma manera otros países como Bolivia está tratando de definir cómo lo quiere medir y pensando en qué forma poder incorporar la dimensión subjetiva, la dimensión de felicidad en esta concepción. Y claro, como usted dice, en cada país tenemos diferentes maneras de medir esa felicidad, por así decirlo. Nos acabamos de enterar, por ejemplo, que en Ecuador hay un ministerio del buen vivir. Exacto. Y entonces, bueno, eso es la forma que ellos enfocan esto precisamente. Ahora, díganos, doctora, ¿cómo se miden estas cosas? Bueno, es muy difícil. Pero hay algunas guías muy claras. Cuando se habla de información más subjetiva relacionadas con felicidad, es importante distinguir entre lo que es la satisfacción con tu vida en un ámbito más general y más global, con la felicidad que sentiste el día de ayer, los pensamientos positivos y negativos que tuviste el día de ayer. Y en general los países lo que hacen es tratan de medir ambos y ver de qué manera esta información se puede conectar. Generalmente esta visión de satisfacción con la vida puede ser que sea más relevante para el armado de políticas. Sí, porque un ciudadano puede salir en la mañana, sentirse muy contento, amanecer, como decimos, pues llenos de alegría, y de repente a lo largo del día se van concatenando una serie de acciones o de cuestiones que hacen que el buen humor y la alegría pues vayan menguando, doctora. Sí, no, exacto. En ese sentido, cuando se mide la satisfacción con la vida, la persona hace como una evaluación de cómo está en función a lo que esperaría estar en todas las dimensiones de su vida y cómo está en relación a cómo están los otros. Y esa es una información muy valiosa para el hacedor de política. Y quizás el objetivo del hacedor de política no es afectar esa decisión en sí, pero tratar de entender cuáles son los determinantes de su respuesta. Y quizás tienen que ver con
con las relaciones sociales que la persona tiene o con la satisfacción que tiene con el trabajo. Y quizás la política, y esta es mi perspectiva, la política se tiene que centrar más en los determinantes de la satisfacción con la vida que en la respuesta específica de cuán satisfecha la persona está. Son cosas que se van construyendo. Son, como diría Serrat, son aquellas pequeñas cosas, ¿no? Sí. Que van llenando poco a poquito nuestra existencia. Y ahí entra justamente el papel de los gobiernos. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para que esos índices de felicidad de sus ciudadanos vayan mejorando? Y al mejorar eso, pues creo que mejora todo, ¿no? No, sí, exactamente. Uno de los expositores en estos días nos comentaba de que por ahí la medición en sí de cuán satisfecho la persona está es interesante, pero es a través de entrevistas quizás donde uno puede ir más profundo, un poco más allá, para entender por qué responde que está satisfecho o no con su vida. Y ahí en esas entrevistas se puede ir viendo que por ahí lo que no lo satisface es que tiene que estar estresado porque no sabe si el día de mañana va a tener un trabajo o no, y es en ese ámbito donde la política puede interceder, o que no ve cuáles son las perspectivas de futuro para sus hijos, y entonces en ese ámbito también es que los gobiernos pueden tratar de pensar de qué manera asegurar que haya igualdad de oportunidades para todos. Bueno, doctora, y cambiando tal vez un poquito el tema, y ya que usted tiene tanto conocimiento en relación a Latinoamérica, a ver, platíquenos, ¿cómo está México en relación a otros países latinoamericanos en esta materia de bienestar, de calidad de vida, de desarrollo humano, en fin? Bueno, México es un país muy diverso, ¿no? La verdad es que yo no soy muy experta, pero sí en términos, si comparamos a México en términos de felicidad con el resto del mundo, una de las cosas que sí se observa es que los mexicanos reportan ser más felices que en otros lados del mundo. Y una de las raíces de eso tiene que ver con la importancia de las relaciones sociales. Y en ese sentido es muy común a otros países de América Latina. Las relaciones sociales forman una parte constitutiva de lo que nos hace tener un sentido de vida y sentirnos satisfechos con cómo estamos. Y si lo comparamos con otros países, quizás de Europa o de Asia, por ahí basan su felicidad en otros aspectos. Sí, tal vez más reservados. Ahí entra mucho la idiosincrasia, ¿no? La sangre que dicen que traemos los latinos y que en otros países son un poquito más flemáticos, son otros. Pero a final de cuentas, eso es lo que le da a esto una gran diversidad, ¿no? Ah, sí, no, es lo que hace interesante. La diversidad siempre es mucho más interesante que la homogeneidad. Sin embargo, sí se pueden rescatar algunos patrones que se repiten a lo largo de todo el continente, ¿no? O sea, ¿cuál sería, mire, qué bueno que menciona usted esto, cuál sería un patrón común, un denominador común de los latinos que nos hace específicamente diferentes de otras regiones del mundo? No, es un poco lo que decía antes, es el tema de la importancia que le damos a las relaciones sociales, de tener un círculo de contención para enfrentar los problemas que nos pasan o para disfrutar los momentos juntos. O sea, ¿la familia, doctora? La familia, los amigos, los afectos en términos generales. Bueno, pues no cabe duda, doctora, que todos estos temas son temas que a lo mejor para muchos de ustedes, muchos de nosotros, son temas que verdaderamente son novedosos, pero en el mundo y sobre todo organizaciones como el Banco Mundial tienen muchos años ya haciendo este tipo de estudios. Sí, el Banco Mundial se está recién ahora incursionando en estudios de felicidad y simplemente estamos acompañando a los gobiernos a tratar de descubrir de qué manera cada país quiere definir su objetivo de bienestar. Y bueno, con esto que nos ha dicho recientemente, me estoy imaginando que tiene que ver mucho nuestra forma, nuestra cultura, es decir, nuestra forma de hacer las cosas.
tendrá que ver nuestra comida, tendrá que ver nuestra música, en fin, todo ese tipo de cosas. Y digo nuestra, porque estoy hablando de específicamente de Latinoamérica, pero bueno, en cada país del mundo también tienen sus propias características, sus propias costumbres, tradiciones, música, en fin. Sí, no, sin duda. Hay muchas cosas que uno cree que son muy específicas de un país, pero a la vez que se puede aprender de otras experiencias de otros países. Yo estuve participando de encuentros de gente de Bolivia en Latinoamérica con gente de Bután en Asia, donde encuentran los elementos típicos y la cultura, la música y las comidas en realidad los unen más que los separan, lo cual me parece absolutamente fascinante. Sí, claro. Bueno, como usted decía al principio de esta charla, México es un país pues muy diverso, y en el sureste tenemos ciertas costumbres, en el centro tenemos otras y en el norte de México también tenemos otras. ¿Podría decirse que esa sería la parte fundamental de nuestro ser mexicano? Creo que es algo que los hace muy interesantes a los ojos externos. Imagino que eso también conlleva conflictos, pero los hacen más ricos. Bueno, como cultura. Pues doctora, muchas gracias. La verdad es que nos ha enriquecido mucho su plática, sus conceptos, porque este Foro Internacional de Políticas de Bienestar y Desarrollo pues ha sido un éxito por gente como usted, que nos viene a compartir todas sus experiencias. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted y a ustedes, amigos de Enfoque Ciudadano, también. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión y nos veremos en la próxima. Buenas noches. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.